El libro de Isaías inicia diciendo, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y ya la palabra visión nos está mostrando que este libro es diferente, ¿verdad? Es un libro profético. La literatura profética está principalmente compuesta por tres temas centrales: pecado, juicio y redención. Y predominan los oráculos de juicio y salvación. El libro de Isaías se compone por 66 capítulos. Los 39 primeros capítulos están centrados en la ira de Dios, en el juicio de Dios. Los 27 restantes están centrados más en la redención. Y es sorprendente ver que la Escritura también está formada por 66 libros, con 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Las buenas noticias, lo mismo, la redención, 27 capítulos, 27 libros. Isaías nos va a explicar cómo Judá fue continuamente amenazado por diferentes reinos e imperios que querían destruirles, que querían saquearles, como el asirio, como el babilónico. Pero Isaías va a mostrar ya desde el primer capítulo, y en especial en la visión que hoy vamos a meditar y vamos a profundizar, que hay un rey soberano sobre todos esos reinos en el cual pueden descansar. No obstante, Judá evidencia una vez tras otra que no conoce a su Dios. No conoce realmente quién es su Dios. Prefiere irse en pos de dioses paganos, prefiere poner su confianza en alianzas humanas y es seducido por las vanidades de este mundo. Al fin y al cabo, como dijo un filósofo inglés, cuando dejamos de adorar a Dios, no es que nos quedamos sin adorar nada, comenzamos a adorar cualquier cosa. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, del asunto de la adoración. Y lo haremos, en primer lugar, leyendo el pasaje de Isaías, del versículo 1 al versículo 8, y pondremos este tiempo en las manos del Señor. Isaías, capítulo 6. Visión y llamamiento de Isaías. Dice así la palabra de Dios. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, venimos ante ti, Señor, con nuestras inmundicias, con nuestra indignidad, pero no se trata de nosotros, se trata de ti, de tu gloria, de tu santidad, de tu belleza, Señor. Tú eres sin igual, no hay otro como tú, y venimos a adorarte, Señor. Venimos humillados ante ti, pero podemos llamarte Padre gracias a esa obra magnífica que hizo el Señor Jesucristo en favor nuestro en aquella cruz. Él fue despreciado para que nosotros fuéramos hoy adoptados
formáramos parte de tu familia, Señor. Te alabamos, Padre, porque tú eres el creador de cielos y tierra. Te alabamos, Señor, porque tú también eres nuestro Redentor. Tú eres nuestro Padre, Señor. Nos has adoptado, nos has sentado en tu mesa por siempre para morar contigo por la eternidad. Y ahora aquí, Señor, te rogamos que nos asistas con tu Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente, porque nuestra mente no alcanza a entender lo que estamos leyendo, Señor. Nuestra mente es finita, nuestra mente es limitada, nuestra mente está aún sujeta a pasiones, a dudas, temores, influencias de las culturas. Nuestra mente está aún caída, Señor. Necesitamos que tú pongas en nosotros comprensión espiritual para ver lo que Isaías está viendo en este pasaje, tu gloria y tu santidad. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El Catecismo Menor de Westminster empieza con una pregunta fundamental, una pregunta que cada uno de nosotros nos la deberíamos hacer, ¿no? ¿Cuál es el propósito fundamental de nuestra existencia? ¿Para qué estoy aquí? Vamos. Y responde así: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Así que todo se trata realmente de adoración o idolatría. O eres un adorador o eres un idólatra. Incluso podemos ser evangélicos idolatrando a un Dios hecho a nuestra medida. Por eso es muy importante el tema que vamos a tocar en esta mañana, la adoración bíblica. ¿Qué es la adoración según las Sagradas Escrituras? ¿Cómo adoraban los patriarcas, los profetas, los apóstoles? ¿Qué rechazos hizo Dios de adoraciones falsas y qué aprobaciones? ¿Cómo podemos examinar y evaluar la adoración privada, la adoración en nuestro hogar, la adoración congregacional como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y ver si realmente es agradable a Dios o no es agradable, es consonante con las Escrituras, tiene consonancia con la revelación bíblica o tiene una disonancia absoluta. Si después de leer un texto como el de Isaías 6, contrastamos con el tipo de adoración que damos a nuestro Dios y no casa, no tiene ninguna relación, tendríamos un problema, ¿verdad? Y no hay otra manera de hacerlo así. Observar pasajes de la Escritura que tratan el asunto central de la adoración y ver si en mi corazón estoy rindiendo esa adoración, si en mi hogar estoy rindiendo esa adoración, si en mi trabajo estoy rindiendo esa adoración, si en mi iglesia local estamos rindiendo esa adoración al Señor. Bien, pero no podemos hablar de adoración bíblica si no definimos antes qué es la adoración. Y no podemos definir la adoración si no definimos una palabra también muy importante que es gloria. ¿Sí? Si no sabemos lo que es la gloria, no podemos definir lo que es la adoración. La gloria, como bien dice John Piper, la gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad. La gloria es la manifestación pública de la santidad de Dios. Es el brillo de su belleza moral. Es el resplandor de todos los atributos de su ser. Es lo que tú percibes de lo que Dios es. En ese sentido, el adorador tiene la misión de descubrir cuán gloriosa es la santidad de Dios y encender su corazón, para encender también el corazón de otros. La santidad de Dios no puede ser más gloriosa. Tú no haces más glorioso a Dios, por muy fuerte que cantes, por muy devoto que seas, pero sí que puedes glorificarle más en tu vida. Tú puedes glorificarle más, pero tú no le puedes hacer mejor de lo que es, ¿verdad? Él es inmejorable. No hay nada nuevo en Dios, pero sí en nosotros. En nosotros hay cosas nuevas en nuestra vida cristiana porque vamos descubriendo cuán grande es el Señor. El 12 de octubre de 1492, seguramente alguno de los niños ha tenido eso recientemente en un examen, el marinero Rodrigo de Triana gritó: ¡Tierra! ¡Tierra! He despertado a alguno, ¿eh?
a cuya tan dulce palabra acudieron todos a ver si decía verdad. Y como la vieron, alabaron a Dios hincados de rodillas y llorando de placer. Esto es uno de estos libros de la época que narran lo acontecido. Rodrigo de Triana gritó, ¡tierra, tierra! Pero esa tierra ya había estado ahí, ¿verdad? Él la estaba descubriendo y al gritar tierra estaba respondiendo a ese descubrimiento personal o colectivo de todos los marineros que estaban ahí. El adorador también es un explorador. El adorador es un explorador espiritual que grita, santo, 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 en la medida que va descubriendo la gloria y la belleza de Dios. Andrew Birch lo dice muy bien en uno de sus libros. La adoración es responder. Responder a quién es Dios. Responder a cómo es Él. Responder a todo lo que Él ha hecho. Es una respuesta a cuán bello es el Señor, cuán grande es el Señor, cuán maravilloso es el Señor, cuán fiel es el Señor. El subtítulo de este sermón es requisitos previos de un adorador. No todo el mundo puede ser un adorador. Hay unos requisitos previos. Y el primero de todos es que el adorador, el verdadero adorador, ha experimentado una visión similar a la de Isaías, obviamente no la de Isaías, pero similar a la de Isaías, por medio de la fe, al leer la Escritura y por medio del Espíritu ver el resplandor de la santidad de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Empieza así el pasaje. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo primero que vemos aquí es un gran contraste entre el reino de los hombres y el reino de Dios, ¿verdad? El rey que ha muerto y el rey que Isaías está viendo difieren absolutamente, son totalmente contrastados. Y aquí vamos a ver tres características del rey al cual nosotros adoramos. En primer lugar, nosotros adoramos a Dios, no a los hombres. La visión de Isaías marca el inicio de su ministerio y no fue un ministerio fácil. Como hemos leído al principio, estuvo con diferentes monarcas, con diferentes tendencias, ¿verdad? Y él tuvo que perseverar. ¿Cómo pudo perseverar por varias décadas? Fiel en el ministerio, con tanta oposición, con tantos problemas de apostasía, con tantas amenazas de reinos colindantes. ¿Cómo pudo perseverar? Por causa de esta visión que hemos leído en esta mañana. Él vio al santo y el santo le encomendó. El santo preguntó, ¿a quién enviaré? Y él dijo, yo iré. Y se comprometió con el santo y se mantuvo fiel al Dios santo. Permaneció hasta el final, hasta el reinado de Manasés, donde dice la tradición que fue aserrado, como narra Hebreos 11:37, y creen los historiadores que apunta a la muerte de Isaías. Su ministerio profético viene dado del Dios eterno, pero está enmarcado en el tiempo y en la geografía, en un momento de la historia, en un espacio temporal, pero es dado por el Dios inmutable y eterno. La intención del autor y del Espíritu Santo no es simplemente histórica. En el año del rey Uzías, ¿no? El año que murió el rey Uzías. No es solamente histórico, es teológico. ¿Sí? Hay una intención teológica. Recordaréis que en 1 Samuel 8, Israel elige tener un rey humano. ¿Sí? ¿Recordáis ese pasaje? Eligen tener un rey humano. Prefieren la monarquía de los países, de los reinos paganos, que la teocracia que les distinguía. Al final, es temor de los hombres. Esa adoración es idolatría a los hombres. Es querer ser como el resto y no querer ser diferentes y no preservarse apartados. El corazón idólatra siempre elige adorar lo creado que adorar al Creador. Adorar lo creado que adorar al Creador. Y el rey
al que hace referencia Isaías, el rey que muere, tenía 3 características principales. En primer lugar, era humano. Era un hijo de Adán. Era un hijo de Adán caído, obviamente. Era parte de los caídos y como resultado era mortal, segunda característica. Él murió. Murió como los pequeños, murió como los humildes, los grandes y los pequeños, los sabios y los necios, los reyes y los súbditos mueren. Su reinado tuvo fin. Pero además es reseñable que la tercera característica de este rey es que era inmundo, era leproso. Era un rey que estaba condenado por Dios a vivir sus últimos años con la enfermedad de la lepra. Así que su reinado fue temporal y su condición no fue muy diferente a la de sus súbditos, ¿verdad? ¿Cómo fue el reinado del rey Uzías? No fue un mal rey. Si leéis su historia, fue uno de entre los malos de los mejores. Fue un rey piadoso al principio, pero se ensoberbeció. Se ensoberbeció y cometió un grave pecado. ¿Cuál fue el grave pecado del rey Uzías? Asumió un oficio que no le pertenecía. En 2 de Crónicas 26 lo narra. Quemó incienso en el altar. Esto era un ministerio exclusivo de los sacerdotes levíticos. No fue idólatra como Salomón. No fue adúltero como David. Pero hizo un error gravísimo en cuanto al culto, como el rey Saúl también realizó. Por lo tanto, vemos ya en el inicio que la Biblia no solo nos exhorta a adorar solamente a Dios, sino que la Biblia también nos exhorta a adorar a Dios como a Él le agrada que le adoren. Y por lo tanto, hay que ser más diligentes en el estudio de la Escritura para descubrir cómo le agrada a Dios ser adorado. ¿Le agrada ser adorado? Por supuesto. Pero además le agrada ser adorado como Él ha pedido que se le adore. En segundo lugar, adoramos un rey que es soberano. Vi yo al Señor sentado sobre un trono. El rey Uzías ya no estaba en el trono. El trono estaba vacío, el rey había muerto, pero el rey al que está viendo Isaías en este momento es un rey que está sentado sobre su trono. Es un rey soberano. Cuando nos referimos a los reyes, hablamos del soberano de la nación, ¿verdad? Pero por la Escritura y por la experiencia nos damos cuenta que los reyes no son realmente tan soberanos como pensamos. Pensemos en su dominio. La extensión de su imperio, pensad en los reyes y emperadores más grandes que os vengan a la mente. La extensión de su imperio nunca alcanza sus objetivos. Siempre quieren más, pero no lo llegan a tener todo, ¿verdad? La duración de su mandato, por muy larga que parezca, a la luz de la historia de la humanidad, es, cuando hacen esas gráficas es un puntito, un puntito en la historia de la humanidad. Y en tercer lugar, su dominio no es absoluto ni dentro ni fuera, porque si miráis dentro siempre hay alguno por la espalda que lo quiere matar. Soberano no es. Me venía a la mente Alejandro Magno, un estratega como pocos en el campo militar. Nació en el 356, conquistador macedonio que en 13 años, solo en 13 años, conquistó hasta la India. Se convirtió en rey de Macedonia, faraón de Egipto, rey de Media y Persia, pero a los 33 años murió. A los 33 años murió. 33 años. No logró someter a todos los reyes y tras su muerte, su imperio, su reino no perduró mucho. Pero en cambio, el rey que está viendo Isaías está en otro orden de autoridad. No tiene nada que ver. No tiene igual, no tiene rival, e incluso usa a estos pequeños reyes como sus piezas del ajedrez para llevar la historia donde él quiere. Fijaos lo que dice Moisés. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. O lo que dice el salmista. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha
hecho. En tercer lugar, nuestro rey, el rey al que adoramos, es un rey trascendente. Es un rey trascendente. El rey que está viendo Isaías es totalmente diferente a lo que conocía hasta ahora. Es diferente al resto, a todo. Además, él no está regulado por las leyes que él mismo ha creado. Está por encima de las leyes que gobiernan y regulan el mundo y el universo que él ha creado. No tiene limitaciones, condiciones, está sentado en su trono. Inicialmente parece un trono como el resto, ¿verdad? Un trono más. Pero aquí el Espíritu Santo, moviendo a Isaías, le lleva a poner unos adjetivos a ese trono que lo hacen un trono sin igual, un trono totalmente diferente. Dice que es alto y sublime. Tú dices, bueno, es suficiente que digas alto, ¿no? No, es alto y sublime. Este trono no es un trono como otros, es alto. No es un trono simplemente elevado, sino también excelso, sublime. Nos quiere dar a entender que no hay otro trono por encima de este. No hay otra autoridad por encima de esta autoridad. Es normal que Isaías no se atreva ni a levantar la vista, ¿verdad? Qué visión gloriosa. Isaías sabía que no podía mirar a Dios cara a cara. Y si lo hacía, moriría. Porque Isaías había leído la Escritura, el Pentateuco. Dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Además, esta visión no fue una visión exclusiva de Dios. No solo vio a ese rey sentado en su trono, vio más cosas. Vio unos seres llamados serafines, seres creados para contemplarle y servirle, los serafines. Fijaros el versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Alguien se preguntará, ¿qué es un serafín? ¿Qué es un serafín? Bueno, un serafín es un tipo de ángel, y un ángel es un ser espiritual creado por Dios para su alabanza y para su servicio. A eso se dedica. Él se dedica a admirar a Dios, alabar a Dios y estar dispuesto para servirle. Y el texto mismo nos dice cuál es el trabajo de un serafín. Versículo 3, admira y alaba. Versículo 6, sirve sus propósitos. Y si queréis una definición práctica de lo que es la adoración, lo que hace un serafín, lo que hace un ángel, eso es adoración. Admirar a Dios, nosotros lo hacemos por medio de la revelación de la Biblia. Observamos a Dios, observamos la creación, observamos sus obras, observamos su redención, observamos las Escrituras y respondemos en alabanza y en actitud de servicio, en disposición de servicio. Un serafín está delante de Dios, listo para servir a Dios. Y siempre responde afirmativamente a las preguntas de Dios, como hace Isaías. Es decir, que mientras no es enviado, está delante de Dios, disfrutando de Dios y alabando a Dios. Ese es su trabajo. Y no solo lo vemos aquí, lo vemos cuando el ángel Gabriel habla con Zacarías y le dice que va a tener un hijo, y el ángel Gabriel, Zacarías no cree al ángel Gabriel, el ángel Gabriel le dice, espera, yo soy Gabriel, te estás equivocando, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Lo que te estoy diciendo viene de la boca de Dios. Yo te lo traigo como mensajero de Dios. Claro que vas a ser papá, Zacarías. Y claro que tu hijo va a preparar el camino del Señor Jesucristo. La labor principal de un ángel es estar en la presencia de Dios contemplándole.
Dirás, bueno, pero ¿qué están contemplando ahí? ¿Qué contemplan? Lo dice su canto. Fijaros en su canto. Su santidad. Contemplan su santidad. Alguien se preguntará, pero a ver, los ángeles no tienen pecado, son santos también. ¿Por qué admiran tanto la santidad de Dios si ellos tampoco tienen pecados? Son santos, ¿no? Bueno, recordemos que previa a la caída del hombre se produjo la caída de 1/3 de los ángeles, ¿vale? Según apunta Apocalipsis 12:3. Pero estos ángeles que Isaías está viendo adorando en el trono no fueron de los que cayeron. Son de los que aquel día que Satanás se rebeló contra Dios se mantuvieron firmes y fieles. Son esos ángeles que está viendo. Ángeles que se mantuvieron fieles y firmes en su lealtad al Señor. Y lo sorprendente es que, aunque los serafines no tienen pecado, no se atreven a mirar directamente a la santidad de Dios. ¡Wow! Si algún niño está dibujando, los serafines tienen 6 alas. Yo no soy capaz de dibujar eso. Lo he intentado. No es lo mío. Pero si alguien quiere intentar dibujar un ángel de 6 alas, tiene un reto. Con 2 alas cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Aprendemos que los serafines, pese a su ausencia de pecado, no contemplan directamente la gloria de Dios, cubren sus rostros. Esto no habla de que los ángeles son miedosos o se están exagerando, no. Esto nos sube de nivel el concepto de santidad que teníamos, de santidad de Dios. Nosotros teníamos un concepto de la santidad de Dios aquí, y cuando vemos a seres espirituales sin pecado delante de Dios que tapan su rostro, decimos, ok, la santidad de Dios es un poco más alta de lo que yo me imaginaba. La santidad de los ángeles es ausencia de maldad, pero Dios es la fuente pura de la santidad, de una santidad trascendente, gloriosa, más allá de nuestra comprensión. Por si fuera poco, otras 2 alas las utilizan para cubrir sus pies, en sentido de indignidad. Yo no puedo ver tu gloria, pero yo no soy digno de estar delante de ti. Las primeras hablan de la dignidad de Dios. El segundo par de alas hablan de la indignidad de los serafines. Dios es digno de ser adorado, pero los serafines no son dignos de estar adorando a Dios. No se lo merecen. Dios es demasiado sublime. Alguien dirá, falta un par de alas. ¿Para qué sirven? Lo dice ahí, para volar. Con un tercer par de alas, los ángeles vuelan. Y esto nos habla de que los ángeles no están eternamente en un estado contemplativo. ¿Sí? Porque la vida de un adorador no es la vida de un místico. El adorador no es un ermitaño. El adorador es un siervo. ¿Quieres adorar al Señor? Sírvele. Admírale, alábale, sírvele. Eso es un adorador. No es un trovador espiritual que se pasa toda la vida con la guitarrita o con el piano cantando canciones. Eso no es un adorador. Adorar no es solamente anunciar sus virtudes, es estar dispuesto a servir. Aquí vemos 2 actividades principales, por tanto. Adorar es alabarle al contemplar su hermosura, su belleza moral, sus atributos, y estar dispuesto al servicio. Ángel proviene del griego angelos, que significa mensajero o enviado. Mensajero o enviado. Así que el ángel
es aquel que está delante de Dios, contemplándole, disfrutando de Él, alabándole, pero esperando a ser enviado, dispuesto a ser enviado. Señor, lo que tú quieras, a donde tú quieras, para lo que tú quieras. Eso es un ángel, un serafín. Nos surgen otras preguntas importantes para responder. ¿Qué, a quién y cómo debemos adorar? ¿Qué, a quién y cómo debemos adorar? Veamos lo que nos dicen los siguientes versículos 3 y 4. Leámoslos. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vamos a hacer un análisis del pasaje parte a parte, porque si le damos fuerte a la mina, van a salir joyas. Y aquí vemos, y el uno al otro. Otras versiones dicen, de forma alternada, se iban diciendo el uno al otro, ¡Santo! Y el otro respondía, ¡Santo! Wow. Sí, la adoración tiene que ver con Dios, la adoración tiene que ver con un tiempo privado, íntimo, de devoción personal, pero la adoración tiene que ver también los unos con los otros. Es corporativa, es pública. El ángel no dice, espera un momentito aquí, Señor, que me voy a mi nube privada a tener mi tiempo de adoración privado con el Señor. No. Es corporativo, es una adoración pública. Los ángeles que fueron leales al Rey del universo y no se convirtieron en demonios, adoran, pero mientras adoran, recuerdan a sus iguales, a aquellos que no cayeron. Él es santo. Él es digno. Sigue alabando. Sigue mirándole. Sigue sirviéndole. No hay otro. Y un ángel exhorta al otro a que no hay nada mejor en el universo que estar mirando al Rey de cielos y tierra. La adoración tiene un componente íntimo, por supuesto, privado, por supuesto, pero público y audible. Y cuando adoramos al Señor, nos estamos ministrando unos a otros. Y estamos inflamando, encendiendo el corazón de aquel que tenemos a nuestro lado. Igual que hacen los ángeles en la presencia de Dios. Los ángeles no eran tímidos. No estaban siendo apáticos. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. No, es imposible. Es imposible que experimenten así su adoración. Están encendidos en el corazón mismo, en su alma. Son llamas de fuego. Eso mismo significa serafines. Y siguen enseñándonos mucho estos serafines sobre cómo adorar. Dice el texto, daban voces. ¿Qué entendéis vosotros por daban voces? Porque el Espíritu Santo ha querido que eso esté ahí escrito en la Escritura, en la Biblia, y daban voces, no creo que sea santo. No voy a imitar lo que yo pienso que era porque os voy a asustar a todos. Pero en otras versiones dice, se gritaban entre sí. Se gritaban entre sí. ¡Wow! La adoración inicia en el corazón, pero la boca revela lo que hay en el interior del alma. De la abundancia del corazón habla la boca, así que la boca no se mueve o se mueve poco, o
Algo pasa en el corazón, o está vacío, o está helado, o está apático, o está triste. Algo pasa. Pero nuestros afectos espirituales evidencian, son una radiografía de nuestra alma. La forma en que confiesa la boca evidencia cuán encendido de amor está nuestro corazón por el Señor. Y parece que la voz angelical también tiene las características que tiene la voz humana. Timbre, volumen, tono, velocidad, ritmo, pasión, emoción. Dice, vale, Samuel, lo hemos entendido, ok, cantaremos más fuerte. Pero cuán fuerte, cuán apasionados debiéramos cantar ante la gloria del Señor. Versículo 4. Léelo. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, dice otra versión. Estaban causando un mini terremoto ahí en el templo. ¿Por qué tanta intensidad en la alabanza, adoración de estos serafines? ¿Por qué tanta emoción, tanta intensidad, tantos decibelios, por decirlo de alguna manera? La razón estriba en su conocimiento y experiencia del objeto de su adoración. Ellos conocen tanto la gloria, majestad, belleza, poder, majestad de aquel que están adorando que no pueden hacerlo de otra manera. No pueden bajar el tono, no pueden bajar el volumen, no pueden bajar la intensidad emocional, no se pueden autocontrolar. Hermanos, seguramente muchos de nosotros estuvimos viendo el gran partido que hizo la selección española, ¿verdad? Tímidos, extrovertidos, todos ahí. Y cuando marcó España, el 1-0 y luego el 2-1, yo no me imagino algo así. Gol. Ese es el 1-0 y ahora el 2-1. Otro gol. Lo siento, ni el más introvertido del mundo. A no ser que sea un inglés. Ahí lo hubiera entendido. Si es un inglés, sí, porque dice otro gol. Es una cuestión de pasión. Es una cuestión de emoción. ¿Sí? Si es así con un simple partido de fútbol, ¿cómo no debe ser adorando a nuestro gran Dios? Santo, santo, santo. ¿Sabéis que esta visión del santo marcó muchísimo a Isaías? Como ningún otro, hablaba siempre del santo. O sea, en Isaías sale 30 veces el santo. Y en el resto de toda la Escritura se refiere así a Dios 6 veces el santo. Su visión, la visión del santo, le marcó profundamente. Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Los hebreos enfatizan, repitiendo 3 veces, lo que es súper importante, ¿no? Nuestros pastores siempre lo han dicho, que es como el subrayar en aquella época. Ellos no podían subrayar, no podían poner en el fluorescente, ellos repetían, ¿sí? Lo que era importante no olvidar y que tenía mucha importancia. Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Qué es santo? Es separado. Es exactamente lo opuesto a aquello que es común. Común. Que no pasa nada con las cosas comunes. Las cosas comunes, pues una silla, ¿no? O lo que fuera. Cosas comunes del día a día son comunes. Pero Dios es totalmente diferente, está totalmente apartado. No lo comparemos, ¿sí? Con las cosas de este mundo comunes. Y aquí quiero señalar una cosa. No hagamos común el nombre de Dios. No hagamos común el nombre de Dios en nuestras expresiones cotidianas. En tiempos bíblicos hasta se cubrían la cabeza y cambiaban la pluma para escribir el nombre de Dios. Y hoy nosotros decimos con mucha facilidad
Dios mío, ay Dios mío, u otras expresiones, ¿sí? Reverenciemos el nombre de nuestro Dios. No es común y no debe serlo. Además, el pasaje nos revela un nombre del Señor. Aquí estamos viendo un atributo, aquí un nombre del Señor. Jehová de los ejércitos, Yahvé Sabaoth. Qué importante esto era para Judá, ¿verdad? Judá, que estaba totalmente amenazada alrededor, ¿sí?, por otros imperios. Que Isaías les hable que su Dios es un guerrero que comanda los ejércitos celestiales y que está de su parte. Me encanta la definición que hace Herman Bavinck de este nombre del Señor. Él dice: es el Rey en la plenitud de su gloria, quien, rodeado de ejércitos de ángeles, gobierna el mundo entero como el Todopoderoso, y en su templo recibe el honor y la aclamación de todas sus criaturas. Aclamación. Gracias a esta visión, Isaías pudo ministrar por décadas y alentó al pueblo a confiar en Yahvé Sabaoth. No en las alianzas con Egipto, con Siria, sino en el Señor. Continúa el texto diciendo que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí vemos otra vez la gloria, el término gloria, importantísimo para entender el asunto de la adoración. Y hay muchas dudas, tanto en qué significa la adoración como qué significa la palabra gloria. Podemos concluir dos cosas de esta expresión: toda la tierra está llena de su gloria. Y es, en primer lugar, que su gloria no se limita al templo, ¿sí? Su gloria no se limita al templo, sino que lo llena todo. Él lo llena todo. Porque la santidad de Dios, así como cualquiera de los atributos que podáis pensar de nuestro Dios, son, como Él es, infinitos. ¿Sí? Dios es amor. ¿Cuánto? Infinito. ¿Sí? Dios es bondadoso. ¿Cuánto? Infinito. Por eso decimos todopoderoso, todo bondadoso, ¿no? Él es infinito en todos sus atributos y también en su gloria. Y al mismo tiempo su gloria es revelada por sus obras, por lo que Él ha hecho. Toda la tierra está llena de su gloria. Tú puedes darte un paseo y ver una flor, una margarita, una amapola, un geranio, lo que sea. Tú puedes ver la gloria. Tú puedes ver una hormiguita, tú ves la gloria de Dios. Tú no ves a Dios, como dicen otros, ¿verdad? Tú ves la gloria de Dios. Bien. Vamos al siguiente punto. En segundo lugar, el adorador ha confesado su pecado. Bien, tras tener esa visión de la gloria de Dios, estamos hablando ahora de una experiencia de aquel que tiene la visión con la realidad de su pecado a la luz de la gloria de su santidad. Y esto es importante, porque el asunto del arrepentimiento, que de eso trata esta sección, hay muchas falsificaciones de lo que es el arrepentimiento. Bien, por eso es importante que veamos lo que dice el versículo 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que no produjo esta visión de la gloria de Dios en Isaías? Lo que no produjo. No produjo muchas cosas. En primer lugar, no produjo un sentimiento de orgullo sobre aquellos que no tuvieron esa visión. Es como, bueno, yo soy especial, he tenido esta visión. Eso no lo produjo en él. No produjo sensacionalismo y una insana fascinación por este tipo de experiencia espiritual. Ay, necesito volver a ver algo así, necesito algo más fuerte. No produjo eso en él. Isaías tampoco perdió el control y se puso a dar saltos y pegarse un baile y montar un espectáculo ahí en la gloria de Dios. Tampoco produjo eso, ¿verdad? Isaías tampoco sacó su teléfono móvil y dijo: esto hay que grabarlo de alguna manera y ponerlo en Instagram. Tampoco tenía esa actitud. Isaías no se sentó, sacó un paquete de palomitas, se comió esto y dijo: esto es un entretenimiento espiritual magnífico, es fascinante.
Isaías no fue un consumista religioso y se dedicó a evaluar el canto de los serafines como, pues cantan bien estos serafines, ¿no? Bueno, un poco exagerados, un poco intensos, pero cantan bien. No. Isaías no hizo nada de esto en la presencia de Dios. ¿Qué hizo Isaías? Dijo, ay de mí. Ay de mí. Así que la primera conclusión es que si nunca has experimentado los afectos de Isaías, difícilmente has tenido la visión que tuvo Isaías. Y obviamente nos referimos a la visión de Dios a través de las Escrituras por la iluminación del Espíritu Santo, no una réplica de la visión que estamos leyendo. La mayoría de los cristianos de hoy día han recibido una visión artificial y elaborada por otros de lo que es Dios. Pero no es una visión personal, de un encuentro personal con el Dios de las Escrituras, sino una herencia recibida de un Dios hecho al gusto del consumidor. La adoración que ofrecemos revela el tipo de Dios en el que creemos. La adoración que ofrecemos revela el tipo de Dios en el que creemos. Nuestra actitud ante Él habla de nuestra idea de quién es Él. ¿Sí? Si tú te encuentras con el rey de España y le dices, rey, estás manifestando a los demás qué concepto tienes del rey, ¿verdad? Pero si tu respuesta es diferente, con un poco más de educación, pues revelarás a los demás qué concepto tienes de él. Michal Prasek era un joven de la República Checa. ¿Sabéis cuál era su pasión? No era la adoración, eran los leones. Su pasión, la pasión de su vida eran los leones. Así que en el 2016 se compró un león. Vamos, lo que hace todo el mundo en rebajas. Se compró un león. Los vecinos se pusieron de los nervios, él construyó una jaula pues acondicionada para un león, pero no tuvo suficiente, decidió comprarse una leona, porque quería, pues nada, que se cruzaran y tener ahí pues una manada, vamos, en casa. Los vecinos le denunciaron en varias ocasiones, pero quedó en nada. El episodio más recordado por los vecinos es cuando en el verano del 2018 Michal se atrevió a salir a pasear como si fuera un perro a la leona. Lo que sucedió es que el primer ciclista que les pasó por el lado, claro, la leona es leona, atacó al ciclista. El 5 de marzo de 2019, Michal fue encontrado muerto en la jaula por su padre. Fue atacado por ambos leones. Algunos tratan así a Jesús. Algunos tratan de la misma manera a Jesús. Jesús me habló esta mañana cuando me estaba afeitando, se puso a mi lado y me dedicó unas palabras. Esta mañana di un paseo por la playa con Jesús. Jesús es mi compadre, Jesús es mi amiguito, Jesús es mi colega. Metemos a Jesús en la jaula y no sabemos que un día nos va a devorar. Así es, confundimos quién es Jesús. Hacemos a Dios tan pequeño, que nuestra adoración se parece más al espectáculo de un circo que a la adoración celestial que estamos aquí leyendo. Para ser un verdadero adorador y ofrecer a Dios una verdadera adoración, requerimos experimentar la visión de Isaías y responder de la misma manera que está respondiendo Isaías aquí. ¡Ay de mí! Un pueblo que adora a Dios sin arrepentimiento ofrece el mismo reconocimiento que le ofrecieron los demonios al Señor Jesús. Y os lo voy a demostrar bíblicamente. No me lo estoy inventando. Marcos 3:11. Abrid vuestras Biblias. Marcos 3:11. Marcos 3:11.
Fijémonos lo que dice. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Claro, no lo aceptamos porque sabemos que son los espíritus inmundos, pero si tú escuchas de alguien que tal persona al verle se postró delante de él y dando voces dijo: tú eres el Hijo de Dios, dirías: qué hermosa adoración, ¿verdad? Pero no nos confundamos. Al decir tú eres el Hijo de Dios, los demonios no están adorándole, solo están reconociendo lo que Jesús es y aterrorizados. Los demonios ante la presencia de Dios no se humillan, se rinden. Es una rendición. Aquel que dice que está ante el trono del gran Dios y se puede pegar un bailoteo extraño, o tiene la misma actitud que si estuviera comiendo palomitas en el cine, yo os puedo decir que esa persona tal vez está delante de Satanás, pero no está delante del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No está delante del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué dice ahí de mí Isaías? Isaías sabe que es un leproso espiritual. Sabe que es inmundo para estar delante del Señor. Isaías sabe que vive rodeado de un pueblo que también es inmundo. Y Isaías no lo dice como crítica. No está criticando al pueblo. Él está ahí delante del espejo y se está viendo su miseria, su lepra. No está criticando a nadie, está diciendo una realidad. Yo soy inmundo, vivo en un pueblo inmundo. Pero lo más importante de todo, y la razón por la que Isaías cree que va a morir, es porque Dios es santo y él no lo es. Dios es santo y no permite ante su presencia la impureza. Así como la escoria es quemada en el fuego cuando se introduce el metal en el horno de fundición, así todo lo que se introduce en la gloriosa santidad de Dios es fundido, es aniquilado, es erradicado. Por eso Isaías está aterrorizado. Todo lo que no es conforme a la naturaleza santa de Dios será consumido. Así como todo aquel que está ante un león, tarde o temprano va a ser devorado. Claro que la leona no fue devorada. La leona fue introducida en la jaula del león y no fue devorada. ¿Por qué? Porque la leona es de la misma naturaleza que el león. Son felinos, son leones. Pero cuando este chico se metió en la jaula, siendo de distinta naturaleza, finalmente fue devorado. Isaías sabía esto. Sabía delante de quién estaba. Sabía quién era él, cuál era su condición y cuál podría ser su resultado. Y esto no es exclusivo de Isaías. Hay muchos pasajes en la Escritura que vais a ver la misma respuesta de la persona que por primera vez se presenta delante de la presencia de Dios. Si no, recordad al apóstol Pedro cuando era un simple pescador. Y en esa pesca milagrosa, que él no quería colaborar al principio, ¿verdad? Al final le dice al Señor Jesús: Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Es lo mismo que Isaías. Es cierto, la gloria de Dios estaba más escondida, más velada en Jesús, pero Pedro lo vio por los ojos de la fe y se sintió inmundo como Isaías y sabía que no podía estar delante de la santidad de Dios, la santidad del Señor Jesucristo. Isaías dice: siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Se dice que Isaías era parte de una gran élite espiritual, incluso que era primo del rey Uzías, que acaba de fallecer en el pasaje, de alta educación, un judío devoto como pocos. No obstante, todo eso, ¿de qué le sirve?
ante la presencia del Dios Santo. De nada, fijaros, ante el fuego de la santidad de Dios, todo queda revelado y toda impureza, por muy pequeña que sea, ante la gloria de la santidad de Dios, le deja en evidencia y cae derrotado ante la santidad del Señor. Isaías ve en primer lugar su inmundicia, su lepra espiritual, su riesgo de morir y ser fundido por la gloria de Dios. Y en segundo lugar, es consciente que su pueblo es inmundo, que su pueblo está necesitado y que su pueblo no puede tener comunión con Dios si no se resuelve el asunto del pecado. Y ahí vamos al tercer aspecto. El adorador ha sido redimido. El adorador ha sido redimido. Quien no ha sido redimido no puede ser un auténtico adorador. La adoración es un privilegio exclusivo de los ángeles que no cayeron y de los hombres que han sido levantados, que han sido redimidos. Fijémonos lo que dice el texto a continuación. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Redención. Hay una palabra en la que nos tenemos que detener. La palabra altar. Esa que nos da pistas para entender el pasaje. En un altar, la gente ofrecía sacrificios que Dios aceptaba como expiación por sus pecados. El altar del tabernáculo, si recordaréis, o del templo, tenía 4 proyecciones parecidas a cuernos suficientemente grandes para que pudiera descansar ahí el toro, la oveja, la cabra, etc. Y se entiende que el carbón que toma el serafín es parte de ese sacrificio. Es un carbón encendido, forma parte de ese sacrificio. Y el tocar la inmundicia con ese carbón encendido es un símbolo de purificación. Siendo el pecado el verdadero obstáculo entre Dios y los hombres, entre el Dios Santo y los hombres pecadores, esto huele a redención, ¿verdad? Esto huele a redención. Así que concluimos que la verdadera adoración debe ser rendida por un verdadero adorador, pero un verdadero adorador debe haber experimentado verdadera redención. La redención que logró Cristo en la cruz en nuestro favor tiene 2 grandes beneficios. El Señor Jesús en aquella cruz no solo murió por nuestros pecados, es lo que se suele decir, pero es incompleto. Él murió para quitar nuestros pecados, pero para quitar también nuestra culpa. Porque delante de la presencia de Dios te sientes 2 cosas: culpable y sucio. Te sientes culpable y te sientes sucio. Y fijaros qué es lo que dice el querubín: es quitada tu culpa, es limpio tu pecado. En Hebreos 9:14, el autor de Hebreos se pregunta lo siguiente: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Este pasaje nos va perfecto para hacer puente con el siguiente versículo. ¿Qué sucede? La redención, la santificación, la justificación es del todo necesaria para ser instrumentos en manos de un Dios santo. Dios es santo y no va a utilizar instrumentos inmundos. Así que cuando nos adentramos en la parte de la adoración que implica el servicio al Dios vivo, es del todo imprescindible hablar de la purificación y de la santificación. Así que el adorador es un siervo dispuesto, gracias a esa visión, gracias a que esa visión de la gloria, de la santidad de Dios produce arrepentimiento. ¿Y qué sucede con nuestro Dios, que es tan bondadoso? Que Él humilla a los que se exaltan, pero Él exalta a los que se humillan. Así que aquel hombre, Isaías, delante de la presencia de Dios, agachado, temblando, para sus adentros dice: ¡ay de mí! Voy a morir, soy inmundo. Dios lo ve
y Dios le exalta. Dios le redime, Dios le purifica y Dios le exalta. Y se convierte en un siervo dispuesto. Hasta el momento él no había escuchado la voz del Señor, pero aquí la voz del Señor la escucha después de esa purificación y el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En nuestros tiempos quizá alguien hubiera dicho: pues no lo sé, Señor, la verdad. Podemos preguntar por la iglesia a ver quién va. Podemos enviar un WhatsApp a ver si salen voluntarios. Pero el Señor sabe muy bien que la pregunta ya va a producir una respuesta en aquel que ha visto la gloria, que ha caído humillado y que ha sido purificado y está listo para ser utilizado por el Dios Santo. Así que Adonai se pregunta a quién enviará y se lo pregunta a sí mismo. Y glorioso lo que viene a continuación, que ya no habla en singular, sino que habla en plural y dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y aquí me quiero detener porque tenemos que recordar que la verdadera adoración debe ser una adoración al Dios de la Biblia, si no es falsa adoración. Y el Dios de la Biblia es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Nosotros adoramos al Dios que es trino. Y esto es más importante de lo que pensamos. Porque si adoramos a Dios como si fuera una única persona, somos idólatras. Si adoramos solo a Jesús porque es mi favorito, somos idólatras. Nosotros adoramos al Dios trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios de la Biblia. No hay otro Dios. Isaías se convierte aquí en un enviado, en un representante del Dios trino en medio de los hombres inmundos. Isaías empieza la visión viendo ángeles, contemplando y sirviendo al que está en el trono, y ahora él acaba imitando la misión de un ángel. Isaías también está contemplando la gloria de Dios y también está dispuesto para, cuando tú quieras, Señor, a tu servicio. Es como un ángel más. Lo que pasa es que es hijo de Adán. Conclusión, vamos acabando este sermón. Como decía Jesús a la samaritana, el Padre busca adoradores, no por necesidad, Él no tiene necesidad, porque nos ama y no hay nada mejor que adorarle. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero no cualquiera es adorador. Por muy bien que cante o por muy bien que viva, no todos son adoradores. El adorador ha visto su gloria. El adorador ha confesado sus pecados. El adorador ha sido redimido. El adorador es un siervo del Dios vivo y verdadero. Eso es un adorador. En la lectura paralela que hacíamos de Apocalipsis 4, inicia diciendo que Juan vio, también es una visión, texto profético, vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Pero ese trono tampoco está ahí solo. También hay unos seres alabando y adorando. Él ve 4 seres vivientes, también con 6 alas, seguramente serafines, que decían: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este Juan, que estaba delante del trono, es el mismo que estuvo al pie de la cruz. Este mismo Juan, que vio la gloria velada de la cruz, es el mismo Juan que vio la gloria de la adoración celestial. Allí el Rey de Reyes no estuvo en un trono, allí el Rey de Reyes estuvo clavado en una cruz. Allí el Rey de Reyes no estuvo rodeado de ángeles, estuvo rodeado de ladrones. Y se decían el uno al otro injurias, insultos, aunque finalmente uno de ellos, por la gracia de Dios, fue salvo. Allí no recibió alabanza por su santidad, sino insultos y rechazos. Incluso el cielo mismo le dio la espalda y lo declaró inmundo.
Pero la muerte no le pudo retener. La tumba no le tuvo que dejar ir. El Padre lo levantó de entre los muertos y Él tomó el lugar que le corresponde, el lugar de toda autoridad, el lugar que le corresponde a nuestro Rey vencedor. Si quieres ser un verdadero adorador, y ese es mi deseo y el del Espíritu Santo, por supuesto, tienes que contemplar a Dios en su gloria a través de las Escrituras. Tienes que contemplar a Cristo crucificado con toda su gloria aparentemente velada, pero ahí está la manifestación más gloriosa de la santidad de Dios en la cruz. Y tienes que ver al Cristo exaltado, entronizado, recuperando su posición original allí en esa adoración celestial en la cual tú y yo nos vamos a sumar con nuestras voces y corazones. Y esto debe encender nuestros corazones y abrir nuestras bocas en alabanza al Señor. Es esto. No hay fórmulas mágicas. Es viendo la gloria de Dios a través de las Escrituras, por la iluminación del Espíritu Santo, que cada día más podremos estar más encendidos de amor por nuestro Dios. Y nuestras vidas serán como la de estos ángeles, dispuestos a servirles y mientras tanto contemplándole al Señor y alabándole por todas sus maravillas y bondades. Oremos al Señor. Padre bueno y Padre santo, te agradecemos, Señor, el gran privilegio que tenemos de conocerte, Señor. No somos mejores que nadie, Señor. Estábamos en nuestra inmundicia, en nuestro pecado, y tú, Señor, te acercaste a nosotros, nos purificaste con la preciosa sangre de tu Hijo, Señor. Señor, purifícanos, porque queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Queremos vivir vidas que te glorifiquen, Señor. Y queremos contemplarte, queremos adorarte y queremos servirte, Señor. Bendice tu palabra en cada corazón, trayendo a cada persona según su necesidad, aplicándolo por tu Espíritu. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.